día, mi nombre es Mario Guarán. Antes de comenzar quiero agradecerles por estar aquí. Hoy mi equipo y yo les vamos a hablar sobre un tema muy importante para cualquier persona que trabaje en una fábrica, en un taller o en cualquier lugar donde existan riesgos: la protección personal y colectiva de los trabajadores. El título de nuestra presentación, de nuestra exposición, es Equipo de Protección Personal y Colectiva, que también se conoce por sus siglas EPP y EPS y EPC. Este trabajo lo presentamos como parte de la materia de higiene y seguridad industrial. A lo largo de esta presentación vamos a explicar de manera sencilla y clara qué son estos equipos y para qué sirven y cómo se rigen correctamente bajo las normas venezolanas. El riesgo ocupacional, origen de la protección. Para entender por qué existen los equipos de protección, primero tenemos que entender qué es un riesgo ocupacional. En palabras simples, un riesgo ocupacional es cuando un trabajador se lastime o se enferme por su lugar de trabajo. Es decir, cualquier situación en la fábrica o en el taller que pueda causar que una persona, se haga daño a su salud o a su cuerpo mientras está trabajando. Estos riesgos se pueden agrupar en 5 tipos principales. Los riesgos físicos son como el ruido, las vibraciones, el calor, el frío, la radiación o una mala iluminación. Los riesgos químicos son los gases, los vapores, el humo, el polvo o los líquidos que pueden respirarse o tocarse. Los riesgos biológicos son las bacterias, los virus, los hongos o las picaduras. Luego tenemos los riesgos mecánicos, que son los cortes, las caídas o quedar atrapado en una máquina. Y por último, los riesgos eléctricos, que son cuando una persona entra en contacto de manera directa o indirecta con una corriente eléctrica. Es importante entender esto porque más adelante vamos a explicar el equipo de protección que hay para cada uno de estos riesgos. Equipo de protección personal, EPP. Ahora que ya sabemos que es un riesgo, vamos a hablar del primer tipo de protección, el equipo de protección personal, que se conoce por sus siglas EPP. El EPP se puede definir como cualquier accesorio o prenda que usa cualquier persona como un accesorio individual para protegerse de los riesgos que existen en su puesto de trabajo. Por ejemplo, un casco, unos guantes o una bota de seguridad. Hay 4 puntos claves que debemos recordar sobre el EPP. Primero, es de uso individual, es decir, protege a una sola persona y no reemplaza a los controles colectivos, de los que hablaremos después. Segundo, es la última barrera de protección. Se usa cuando ya no es posible eliminar el riesgo desde su origen. Tercero, debe tener una calidad certificada. Esto quiere decir que debe cumplir con unas normas Covenant o una norma equivalente para garantizar que realmente protege. Y cuarto, debe pasar por inspecciones periódicas para asegurarnos que siga funcionando correctamente y no represente un riesgo adicional. Ahora, con los equipos de protección colectiva EPC, el segundo equipo de protección es el equipo de protección colectiva, conocido como EPC, a diferencia del EPP, que protege a una sola persona. El EPC es un sistema de protección en el área de trabajo que protege a todos los que están expuestos. Al mismo tiempo, podemos definirlo como el conjunto de medidas, sistemas o dispositivos que se instalan en el ambiente laboral para eliminar o reducir el riesgo antes que llegue al trabajador. Es decir, ataca el problema desde la fuente o desde el camino que se propaga y no directamente sobre la persona. El EPC tiene 3 características principales. La primera es que actúa sobre la fuente de riesgo, atacándolo antes que se disperse o llegue al trabajador. La segunda es que ofrece una protección grupal, ya que beneficia a todos los trabajadores en el área sin que cada uno tenga que usar un equipo individual. Y la tercera característica es que tiene funcionamientos autónomos, lo que significa que una vez instalado sigue funcionando por sí solo, sin depender de que el trabajador lo use o se acuerde de usarlo. Un buen ejemplo de esto es un sistema de ventilación industrial o unas barandas. Marco normativo venezolano Covenant. El acrónimo Covenant significa Comisión Venezolana de Normas Industriales. Este marco constituye el conjunto de estándares técnicos y de calidad que establecen los requisitos mínimos para la elaboración de productos y procedimientos
garantizando la seguridad, la salud y la calidad. Desde el marco normativo abarca múltiples áreas, desde la construcción y la ingeniería hasta la seguridad industrial. La jerarquía de controles de riesgo es un sistema de priorización utilizado en seguridad y salud laboral para minimizar o eliminar peligros. Se organiza en 5 niveles de mayor a menor efectividad: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal, EPP. Buenas tardes, soy Carla Arellano, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil del Politécnico Santiago Mariño, Extensión Barinas. Cursando la materia de higiene y seguridad en el trabajo, hoy les voy a hablar sobre las EPP, o como sus siglas lo indican, equipo de protección personal. El punto número 1 sería los requisitos generales para las EPP. Dentro de la norma Covenant, en capítulo 3 lo describe. Todo equipo de protección personal debe cumplir con las siguientes condiciones. 1. Ser seguro para el usuario sin generar riesgos adicionales. 2. Brindar comodidad e higiene permitiendo trabajar de forma segura durante toda la jornada. 3. Tener un diseño ergonómico adaptándose al cuerpo del trabajador. 4. Someterse a inspecciones y pruebas periódicas para verificar que mantienen sus condiciones de uso. 5. Poseer certificación de calidad Covenant, garantizando que cumple con la norma venezolana. Otro punto muy importante: cuando no exista una norma Covenant específica, debe aplicarse una norma internacional conocida, entre las cuales tenemos la norma ISO, la norma ANSI, que es la Asociación Internacional de Equipos de Seguridad, la norma ISEA del Instituto Nacional Americano de Normas y la norma EN, que viene emitida por el Comité Europeo de Normalización. Un punto clave es que las EPP solo protegen si está certificado en buen estado y se utiliza correctamente. El punto número 2 es la metodología para seleccionar un equipo de protección personal. Lo describe la norma Covenant en el capítulo número 4, las cuales se describen en 4 pasos. Una de ellas es determinar el riesgo presente en el trabajo, sea físico, químico, biológico, mecánico o eléctrico. Segundo paso, identificar la parte del cuerpo expuesta, como la cabeza, ojos, manos, pies o vías respiratorias. El otro punto sería seleccionar la EPP adecuada según la tabla número 1 que describe la norma Covenant. Y por último, consultar las normas específicas correspondientes al equipo seleccionado para asegurar su uso correcto. Procedemos a pasar al punto número 3, que viene siendo la protección de la cabeza. En la cabeza se protege mediante cascos de seguridad industrial, cuya función principal es evitar lesiones por impactos o caídas de objetos que incluso ponen en riesgo actividades eléctricas. Tenemos 3 tipos de cascos. Clase A, que protege contra impactos y penetración. Su resistencia eléctrica es limitada hasta 2200 voltios y su uso general es en construcción y en industria. Los clase B protegen contra impactos, riesgos eléctricos de alta tensión, resisten hasta 20.000 voltios y se utilizan principalmente en trabajos eléctricos. También tenemos los clase C, solo protegen a impactos, no ofrecen protección contra electricidad y se usan donde no existen riesgos eléctricos. Una acotación importante es que un casco debe reemplazarse después de recibir un impacto fuerte, aunque no presente daños visibles. Otra protección que tenemos es contra ojos y cara. Los ojos y el rostro son muy vulnerables a partículas, salpicaduras y radiaciones. Dependiendo del riesgo, se utilizan diferentes equipos, como por ejemplo lentes de seguridad. Estos nos protegen contra partículas y fragmentos. Se utilizan generalmente en talleres, laboratorios y áreas de construcción. Antiparras o goggles sellan completamente los ojos, protegen contra polvo, vapores y salpicaduras de productos químicos. Otro objeto de protección sería la careta facial. Protege toda la cara, se utiliza en esmerilado, corte, manipulación de materiales calientes o sustancias químicas. Otro equipo sería la pantalla de soldadura. Protege contra la radiación ultravioleta e infrarroja producida durante la soldadura.
Su nivel de sombra se selecciona según la intensidad del arco eléctrico. Punto importante, todo protector ocular debe reemplazarse cuando presente rayaduras, grietas o disminuya la visibilidad. De mi parte, por último, tenemos la protección auditiva. La exposición continua al ruido puede provocar pérdida permanente de la audición. Según la norma Covenin, cuando el ruido supera los 85 decibeles, es obligatorio utilizar protección auditiva. Para esto tenemos los siguientes tipos de protección. 1. Tapones de espuma. Estos son desechables, atenúan entre 20 y 30 decibeles, ideales para uso prolongado. También tenemos los tapones de silicona reutilizables. Estos son lavables, se adaptan al canal auditivo, ofrecen una protección similar a los de espuma. También tenemos las orejeras de copa. Cubren completamente las orejas, atenúan entre 25 y 35 decibeles, recomendadas especialmente para ambientes industriales de alto nivel de ruido. El otro equipo serían los cascos aislantes integrales. Combinan protección de la cabeza completa y oídos. Se utilizan en ambientes con ruido extremo superior a los 105 decibeles. Esto sería de mi parte mis puntos a conversar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Giselle Chirino y hoy les voy a exponer acerca de la protección respiratoria, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas y protección de torso y cuerpo. Para empezar, la protección respiratoria se usa para evitar que el trabajador inhale polvo, vapores, gases, humo o sustancias químicas peligrosas. Incluye mascarillas respiratorias y filtros. Debe elegirse según el riesgo presente en el ambiente. Su uso es fundamental en espacios con mala ventilación o donde hayan contaminantes en el aire. También tenemos la protección de manos y brazos, que esta protección evita lesiones como cortes, quemaduras, golpes, pinchazos, descargas eléctricas y contacto con sustancias químicas. Se emplean guantes, mangas y protectores de brazos según la tarea. Es importante usar el material porque no todos los guantes sirven para el mismo riesgo, por eso se debe hacer un previo estudio de qué actividad se va a hacer para utilizar el uniforme adecuado. En protección para pies y piernas sirve para prevenir lesiones por caída de objetos, aplastamientos, perforaciones, resbalones, calor o sustancias peligrosas. Se utiliza principalmente con botas de seguridad, polaina y protectores para piernas. Este tipo de protección es muy común en trabajos industriales de construcción y almacenamiento. En la protección de torso y cuerpo, este tipo de uniforme o utensilios para poder trabajar se protege el pecho, el abdomen, la espalda y en general todo el cuerpo frente a salpicaduras, abrasión, calor, productos químicos y otros riesgos. Se usan delantales, chaquetas, overoles, chaquetas especiales o ropa de protección. Su objetivo es reducir el daño físico o directo sobre la piel y la ropa del trabajador. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Noexi Vera y estaré dando continuación al tema ya pautado. En cuanto a los equipos de protección colectiva, en los controles de ingeniería, caben destacar las medidas instaladas en el lugar de trabajo que actúan sobre la fuente del riesgo. En las banderas y sistemas de barras, estas protegen los bordes, las plataformas, las aberturas en altura y reducen el riesgo de caída de personas y objetos. En cuanto a las guardas fijas móviles o de enclavamiento, estas impiden el contacto con partes peligrosas en movimiento. Y también en los resguardos de maquinaria, de aquí se extraen los contaminantes químicos en la fuente mediante campanas, brazos articulados o sistemas de extracción. En cuanto al bloqueo y el etiquetado, el procedimiento que aísla la energía peligrosa como eléctrica, hidráulica y neumática, esto es antes de realizar el mantenimiento. En el sistema de contraincendios,
están los extintores, rociadores automáticos y detectores de humo aislados en el área de trabajo. En cuanto a la ventilación localizada y general, esta se encarga de extraer los contaminantes químicos en la fuente mediante campanas, brazos, articulados o sistemas de extracción, como entre otros. En las cabinas y en los encapsulados acústicos, estos encierran la fuente del ruido para reducir la propagación en el entorno de trabajo. Así se reduce la exposición colectiva. En cuanto a los riesgos especiales por radiación, como electricidad y agentes biológicos, caben destacar las radiaciones ionizantes. En estas podemos encontrar las emisiones de rayos X, gamma, alfa y beta, y en los equipos de protección personal podemos destacar el delantal de plomo, los guantes plomados, las gafas plomadas y el diosímetro. En el equipo de control colectivo, los controles de ingeniería, podemos encontrar los blindajes, señalación de las zonas, control de acceso, entre otros. En la energía eléctrica podemos encontrar el contacto directo o indirecto en los equipos de protección personal, el calzado dieléctrico, los guantes dieléctricos, las mangas, también las mantas de goma, el casco clase C y clase B, y también en los equipos de control personal, puesta a tierra, interruptores diferenciales, bloqueo de loto, entre otros. En los agentes biológicos podemos encontrar las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, y en los equipos de protección personal podemos destacar los guantes de látex o nitrido, mascarillas, trajes, calzados impermeables, y en los equipos de control colectivo las cabinas de bioseguridad y ventilación con filtros. También en las zonas, en el caso de aplicación puesto en soldadura, podemos encontrar las zonas de radiaciones no ionizantes. En las partes del cuerpo, como la cara y los ojos, podemos tener protección oculares y faciales. En la parte de la ropa también podríamos usar mandil de cuero, y en cuanto a la vista, la pantalla de protección de soldadura. El riesgo de salpicadura de metal incandescente en las partes del cuerpo se utiliza en la cabeza el casco de protección personal, en las manos y brazos, guantes de cuero manga larga, en las piernas y pies, calzado de seguridad y polaninas. En cuanto a riesgos de humos metálicos, en cuanto a las vías respiratorias, el equipo de protección de respiración. Cabe destacar también que en las conclusiones y buenas prácticas podemos encontrar los principios claves de una gestión eficaz del EPP y el EPC en el lugar de trabajo, destacando así que el EPC primero y el EPP va después. Siempre que sea una técnica viable, instalable en controles colectivos antes de recurrir al EPP. El EPC protege a todos sin depender del trabajador. El EPP no elimina el riesgo, simplemente lo reduce y reduce su exposición, pero no suprime la fuente. Nunca se debe ser la única medida de control. En cuanto a la selección basada en el riesgo, se debe identificar el riesgo primero, determinar las partes expuestas y consultar la tabla de normas. No se debe elegir un EPP genérico, ya que el equipo incorrecto puede dar falsa sensación de seguridad. En cuanto a la calidad certificada y mantenimiento del EPP, se debe contar con un certificado conveniente o una norma internacional de inspección rigurosa antes de cada uso y también de cada retirada, ante cualquier daño visible en estos equipos. También es importante la capacitación y supervisación de los trabajadores. El equipo más avanzado es inútil si se usa de forma incorrecta. Capacitar al trabajador en el uso y ajuste y mantenimiento es lo que proporcionará límites de buen uso al usuario. Bueno, muchísimas gracias por su atención.